Gracias. Señor alcalde, amigos, todos, queridos amigos. Neruda tituló su libro dedicado a la Guerra Civil Española, España en el corazón. Con eso quería señalar el modo tan profundo como el drama de los pueblos ibéricos era sentido por él y por todos los espíritus democráticos en el mundo. ¿Cómo se llegó en nuestra época a llevar a España en el corazón? Eso fue de muchas maneras, tantas como vidas hay de personas comprometidas con las causas democráticas en el mundo. Les cuento la mía y la nuestra, ya que aquí hablo no solo por mí, sino por todos mis compañeros. Pero la mía también, por supuesto, porque si no, la nuestra tampoco sería verdadera. Cuando yo tenía 8 años, llegó a instalarse a mi barrio de Santiago una señora catalana con su hija de edad cercana a la mía. Las dos salían muy poco de su casa y la niña pasaba horas tocando el piano que yo podía escuchar desde la calle porque siempre dejaba su ventana abierta. La situación era propicia para los enamoramientos infantiles y como la niña tenía trenzas rubias y vestía siempre de blanco, yo cumplí con mi deber de incipiente galán latinoamericano y me enamoré de ella. Jamás me atreví a dirigirle la palabra. La miraba desde lejos, muy intrigado por esa sensación de lejanía y hasta de tristeza que ambas mujeres generaban en torno suyo cuando raramente salían de su casa. Un día sucedió lo que nadie imaginaba. Llegó el padre desde Cataluña y por fin pudimos ver a la familia de nuevo reunida pasearse orgullosa por las calles del barrio. El hombre andaba siempre con un largo abrigo oscuro, anteojos de sol y un sombrero, de modo que no tengo recuerdo de su cara. Se decía que era republicano y que durante años había estado preso. Debo confesar que esto de que el señor fuera republicano, palabra que yo no tenía idea lo que podía significar, y además que hubiera estado preso, eran cosas que despertaban en mí una cierta desconfianza. Pero mi amor fue más fuerte y me llevó a pensar que algo extraño había en todo eso, porque no podía ser que una persona indigna fuera el jefe de una familia tan unida y tan afectuosa, y más encima el padre del ángel por el que yo suspiraba. La historia se detuvo en esos días, porque con su llegada la familia se cambió de casa y desapareció sin dejar rastro. Nunca más supe de ellos. Pero quedaron en mí las palabras Cataluña, España, guerra civil, preso, republicano, teñidas de una ambigüedad que por fin se disipó cuando en un rincón del escritorio de mi padre encontré un mapa de España plegado y lleno de agujeritos. El asunto me intrigó y pedí una explicación. Entonces por fin mi padre me contó que había habido una guerra terrible en España y que él, como republicano que también era, ahí la palabra adquirió un sentido francamente positivo para mí, había seguido los acontecimientos día a día por la radio y que los agujeritos del mapa habían sido hechos con unos alfileres con banderitas negras y rojas con los cuales anotaba en él los avances y retrocesos de los ejércitos
que se disputaban el futuro del Estado español. Todos estos acontecimientos sirvieron para que yo también comenzara a tener a España en mi corazón, situación que, debo confesarlo, no ha cesado hasta hoy día. La historia se pone ahora colectiva. Cuando formamos el Quilapayún, como éramos todos hispanoamericanos de alma, rápidamente comenzaron a aparecer en nuestro repertorio canciones españolas que cantábamos en nuestros conciertos con mucho éxito. Un día fuimos invitados a la comida anual que organizaban los exiliados españoles que habían llegado a Chile en el Winnipeg. Al final de la comida comenzamos cantando nosotros, pero al cabo de poco rato eran todos los presentes los que se unieron al coro. Se empezaron a recordar las viejas canciones de la época de la guerra y aparecieron algunas como La hierba de los caminos, el turururú, el ejército del Ebro y muchas otras. Rápidamente las aprendimos y las agregamos a nuestro repertorio. Y a partir de ese momento, algunas de ellas fueron grabadas y cantadas en todas nuestras actuaciones. En 1967, con un grupo de artistas nacionales, armamos una gira europea bajo la rúbrica Chile ríe y canta, un programa que pretendía llevar a este lado del Atlántico las canciones y bailes más típicos de nuestra tierra. Por supuesto que nuestro mayor deseo en ese momento era poder llegar a esta tierra. Con gran alegría desembarcamos en el aeropuerto de Barcelona, ciudad en la que comenzaba nuestra ansiada gira. Pero las cosas no resultaron tan felices como las esperaban. En el aeropuerto, los organizadores locales nos estaban esperando con aire preocupado. Las autoridades habían negado los permisos para actuar y tendríamos que contentarnos con visitas turísticas a las ciudades donde estábamos programados. En el trayecto del aeropuerto a la ciudad, defraudados como estábamos y como una forma de protesta, comenzamos a cantar a voz en cuello las canciones que nos habían enseñado nuestros amigos del Winnipeg. Súbitamente el bus se detuvo. El chofer se paró delante nuestro y, cari acontecido, nos pidió que por favor no siguiéramos cantando ese repertorio. Nos explicó que él era un hombre de trabajo y que si seguíamos en eso lo poníamos en peligro a él y a su familia. Fuese el primer encontrón que tuvimos con el franquismo. Tuvimos que ponernos la mordaza y vagamundear por esta tierra aplacando nuestras ganas de gritar. En ese momento España nos pareció un país triste y se acumularon en nuestro corazón las razones para poner nuestras canciones al servicio de la libertad y la democracia. Después vino el exilio nuestro. En Francia, hermanados como estábamos en la tragedia de nuestros países, sin dejar de cantar por nuestra patria, en diferentes países de Europa participamos en innumerables conciertos de solidaridad con la lucha por la democracia del pueblo español. Nuestras causas eran una sola causa y creo que todos los que vivieron esas campañas son testigos de nuestro deseo de que este país recuperara al fin su libertad. Y entonces se produjo lo que parecía imposible, tan imposible que al comienzo nos pareció que los que nos contactaban desde Barcelona para hacer un concierto aquí y otro en Madrid no estaban enteramente sanos. En todo caso, el nombre de la institución que representaban nos pareció muy bello, Agermanament, algo así como hermanamiento, que era lo que desde hace tiempo sentíamos que nos estaba pasando con esta tierra. La cosa fue tomando cuerpo de a poco. Es cierto que había varios indicadores
de que la situación en España estaba cambiando. Pero un concierto del Quilapayún en Barcelona todavía en esa época parecía algo impensable. Sin embargo, era tal el entusiasmo de estos organizadores y eran tantas las ansias que nosotros teníamos de por fin cantar aquí, que nos pusimos manos a la obra. Se enviaron las especificaciones técnicas y entre ellas algo insólito para nosotros, la lista de canciones que debían ser pasadas por la censura. En dicha lista habíamos puesto varias canciones instrumentales y por supuesto ninguna que tuviera la menor relación con la situación política interna. Cuando recibimos de vuelta la respuesta de las autoridades, la lista de las aprobadas se había reducido considerablemente, aunque para sorpresa nuestra, en ella venían el pueblo unido, la represión y algunas bastante fogosas que habíamos puesto por si pasaban, pero sin esperanzas de que fueran aceptadas. Lo más curioso es que otras que eran anodinas fueron prohibidas. En los días cercanos a nuestra partida recibimos una cantidad de instrucciones de los organizadores para el paso de la frontera y para posibles respuestas en caso de ser interrogados por la policía. El clima era de mucha tensión. Se nos había informado que las autoridades habían prohibido la propaganda callejera y como no había muchos periódicos en los que se pudiera publicitar el concierto, la aventura se veía bastante difícil de lograr. Partimos por fin el día señalado y tomamos el avión muy nervioso. Pasamos la frontera sin contratiempos y poco tiempo después pudimos por fin abrazar en el aeropuerto de Barcelona a nuestros amigos catalanes. Se movían rápida y eficazmente y nos dieron la sensación de que todo estaba sabiamente organizado para que no tuviéramos ningún problema. Estaban tan entusiasmados como nosotros. Hicimos algunas entrevistas y hasta un programa de televisión que nadie creía que iba a poder resultar y que sin embargo se difundió. El día del concierto, nuestros amigos nos llevaron al Palau Blaugrana muy temprano y nos dejaron en los camarines esperando la hora del inicio. Estábamos afinando nuestros instrumentos cuando de pronto sentimos unos golpecitos en la puerta. Fuimos a abrir y nos encontramos delante de unos señores de traje oscuro que venían con un disco nuestro en la mano. Se presentaron muy seriamente como policías y comenzaron a hacernos preguntas sobre lo que pensábamos cantar en el concierto. Lo que más les preocupaba es que no fuéramos a cantar las canciones del disco que traían, donde estaban las de la guerra civil. Nosotros les aseguramos que nos portaríamos bien, que no habíamos venido a provocar a las autoridades. Ellos, ya asegurados, se despidieron amablemente de nosotros. Pasó un rato y volvieron a escucharse golpes en la puerta. Eran los mismos policías, ahora muy sonrientes y con el mismo disco en la mano. Lo extendieron hacia nosotros y con una sonrisa cómplice nos pidieron que le firmáramos un autógrafo. Lo hicimos entre expresiones amables que iban y venían y salieron finalmente del lugar. Algo estaba cambiando en España. El concierto, que tuvo que doblarse debido a la cantidad de gente que acudió al llamado, es uno de los acontecimientos más grandiosos que nos ha tocado vivir en toda nuestra carrera artística. La censura nos había dejado unas pocas canciones, pero gracias a una cierta astucia logramos hacer una presentación honorable de nuestro cometido artístico y político. Sin embargo, para ser justo, los grandes protagonistas de estos conciertos no fuimos nosotros, sino el público. Cuando salimos al escenario, nos encontramos con un desborde de emociones que no habíamos presenciado nunca antes y que tampoco hemos presenciado nunca después.
Todo el mundo quería expresarse y lo hacía buscando pretexto en una mínima frase, en una palabra, en un subentendido. No necesitábamos decir abiertamente nada. Bastaba con sugerir, con hacer una breve alusión o un leve gesto, y el lugar se venía abajo. Nos entendíamos más allá de las palabras, y la censura se reveló como una ingenuidad, porque en ese clima de hermandad, hermanamente, nos habríamos entendido igual si todos hubiéramos sido sordomudos. Esa sensación de comunidad, más allá de las palabras, fue lo más hermoso de esos conciertos. Cientos de banderas de todos los pueblos de España se agitaban por todos lados. Y aunque el lugar estaba atestado de policías y cantábamos con el Palau Blaugrana circundado de antidisturbios con metralleta en mano, la valentía del público, de la que éramos los principales testigos, nos emocionó hasta las lágrimas. Recuerdo a un señor que levantaba su puño en las narices mismas de un policía armado, gritando con una convicción indomable: el pueblo unido jamás será vencido. Creo que en ese momento nosotros fuimos el público y la gran función la dieron los espectadores. Qué privilegio estar allí. Era una verdadera fiesta de la libertad. Y nos fuimos los primeros en vivir esta explosión de emociones. Nos habían precedido en ello grandes artistas de esta tierra, como Raimón, Pide de la Serra, Luis Llach, María del Mar Bonet, y también Paco Ibáñez y José Antonio Labordeta, que ya llevaban años elevando la voz y la palabra de la autonomía, de la libertad y de la democracia. Hoy día recordamos esos hechos. Si hubiera que darle a alguien una condecoración, lo justo sería dársela a cada uno de los que fueron protagonistas de ese hecho mágico que todos vivimos gracias a la valentía de los que allí estuvieron. Si tuviéramos que buscar razones para amar a este pueblo, digo a los españoles, pero en especial a los catalanes, en ese concierto encontraríamos más que suficientes. Y eso fue posible porque a unos locos se les ocurrió que por un instante y a través de un concierto se podía devolverle a toda esa gente la libertad por la que estaban clamando. Eso hicimos juntos. No sé si fue un sueño, pero si no lo hemos olvidado, quiere decir que algo de eso se hizo realidad en esta Cataluña en que ahora estamos, libre y orgullosa, ya alejada de la humillación y del dolor. Y es que no hay que olvidar jamás que un día, gracias a unas pocas canciones, derrotamos juntos a las fuerzas oscuras que pretendieron doblegarnos. Como resultado de esta expresión de libertad, el concierto en Madrid fue prohibido. Se nos sugirió que saliéramos cuanto antes del país y así lo hicimos. Cruzamos la frontera de vuelta con España definitivamente anidada en nuestros corazones, con Cataluña en el corazón de nuestros corazones y con la convicción de que este pueblo se iba a levantar muy pronto y que los días de la dictadura estaban contados. Y así fue en efecto. Hoy día solo nos queda agradecer a los que hicieron posible aquel acontecimiento memorable. Gracias por habernos permitido compartir con ustedes un breve momento en el largo despertar de este gran pueblo que admiramos y queremos. Gracias a todos los amigos y compañeros de Agermanament, los locos que tuvieron y realizaron esta idea, en especial a Josep Rivera, aquí presente. Gracias, señor
Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, por este acto que nos honra. Gracias Eulogio Dávalos, Marcial Mira y José Luis Vergara, principales impulsores de este homenaje. Gracias Barcelona, y gracias también a quienes han contribuido a que nuestra música se mantenga viva en los escenarios de Barcelona, Cataluña y España. Gracias Cataluña, gracias Barcelona, muchas gracias a todos ustedes.